¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando un hombre sencillo se atreve a decir la verdad frente a un rey poderoso? Hoy conocerás la emocionante historia de Natán, el profeta que no buscó fama, pero cambió el destino de una nación al obedecer a Dios con valentía. Prepárate para una narrativa que tocará tu corazón. Traerá lecciones profundas y quizás hasta te confronte, así como Natán confrontó a David. Pero antes de comenzar, quiero pedirte algo desde el corazón. Si este mensaje toca tu alma, demuestra tu amor por Dios. Dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita. Eso nos ayuda a llevar estas historias de la Biblia a más personas que necesitan esperanza, corrección y fe. Y comenta aquí abajo, ¿desde dónde nos estás viendo y qué parte de esta historia habló más contigo? Puede ser una frase, un versículo o simplemente lo que el corazón te inspire. No es solo un clic, es un acto de fe. Es tu manera de decir, Señor, yo también quiero ser instrumento en tus manos. Todavía era temprano, pero el sol ya ardía alto sobre los tejados del palacio. Las sombras de las columnas se alargaban lentamente sobre las piedras blancas, y las ventanas abiertas dejaban pasar el murmullo apagado de criadas y guardias. Natán llevaba horas despierto. Había dormido poco aquella noche. Su cuerpo estaba en Silo, pero su alma se estremecía como los cedros del Líbano en medio del viento invernal. Había pasado la madrugada en oración, sentado en el suelo de su pequeño aposento, manos sobre las rodillas, ojos fijos en el vacío, como esperando que la voz que tantas veces lo guiara volviera una vez más, clara y firme. Y volvió, no como un trueno, sino como una semilla que estalla en silencio dentro del pecho. Ve a David. Esas palabras ardían más que cualquier revelación que hubiese recibido. Conocía al rey, conocía su valentía, su música, su devoción, y ahora también conocía su error, un error que nadie se atrevía a mencionar, pero que todo el cielo había presenciado. Mientras subía por las escaleras de piedra que llevaban a la sala del trono, el sudor resbalaba por la espalda de Natán a pesar de la túnica liviana. Cada paso pesaba, no por el esfuerzo físico, sino por la conciencia de lo que estaba a punto de hacer, confrontar al hombre conforme al corazón de Dios, aquel que un día derribó a Goliat con una piedra, el mismo que compuso salmos en noches de guerra. Pero ahora ese hombre tenía sangre en sus manos, la sangre de Urías. Seguía manchando el suelo invisible de su conciencia, aunque el cuerpo ya estuviera enterrado. Y Betsabé, la mujer que ahora ocupaba los aposentos del palacio, con los ojos siempre bajos, como si supiera que aquel amor nació del abismo. David era rey. Podría ordenar su muerte con un gesto y nadie lo impediría. Pero lo que más inquietaba a Natán era otra cosa. ¿Y si David no escuchaba? ¿Y si endurecía el corazón? No había espacio para acusaciones. Dios no lo envió como juez, sino como mensajero. Y aquel día, Natán no hablaría con labios de hombre, sino con la sabiduría que viene de lo alto. Al llegar ante el trono, el silencio se extendió como un manto de piedra. David levantó los ojos e hizo un gesto para que todos salieran. El profeta permaneció de pie con la mirada firme, pero no altiva, y entonces empezó a contar. Era una historia simple, de dos hombres, uno rico y otro pobre. El pobre tenía solo una corderita, que cuidaba como a una hija, pero el rico, al recibir visita, prefirió tomarla del pobre en lugar de usar una de sus muchas. Natán percibió el cambio en el rostro de David, la mandíbula tensa, los ojos ardiendo de indignación. Cuando el rey exclamó, «Ese hombre merece la muerte», el aire pareció detenerse, y allí, como quien abre una herida con una lanza, Natán respondió, «Ese hombre eres tú». El silencio que siguió fue casi insoportable. David no dijo nada,
solo inclinó el rostro. Natán sentía su corazón martillar en el pecho, pero permaneció inmóvil. Era como estar ante un campo a punto de ser consumido por el fuego y al mismo tiempo presenciar el milagro de la lluvia cayendo antes de la llama. El rey, que podía destruirlo, susurró: «He pecado contra el Señor». No había escapatoria, no había excusas. Y en ese instante, Natán comprendió: la palabra había cumplido su propósito. No vino para destruir a un hombre, sino para devolverlo a la presencia de Dios. Al salir del palacio, sintió una brisa tocar su rostro, y aunque el día seguía caluroso, había algo distinto en el aire, como si el cielo también hubiese suspirado. Aquella noche David no durmió. Sus siervos notaron que rechazó la música, rehusó el vino y permaneció solo en sus aposentos durante horas, inmóvil ante el altar que él mismo había mandado erigir años antes, cuando aún era joven y hambriento de Dios. La lámpara de aceite titilaba, proyectando sombras doradas en las paredes de piedra, mientras la culpa se derramaba dentro de él como un torrente incontenible. En su mente, la imagen de Urías, caído en el campo de batalla, se mezclaba con el rostro silencioso de Betsabé y la voz de Natán. Una voz que no cargaba odio, sino un amor ardiente, firme y santo. En aquel lugar solitario, el rey escribió. Escribió como un hombre que sangra por dentro y ya no tiene orgullo que ocultar. «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia», susurraba mientras sus manos manchaban el pergamino con lágrimas. No era un salmo para que lo cantaran los levitas. Era un clamor crudo, desgarrado, nacido del abismo más profundo de su alma. Era como si las palabras de Natán hubieran descorrido una puerta que David evitaba desde hacía mucho tiempo. Una puerta por la que Dios todavía estaba dispuesto a entrar. Y, aun envuelto en dolor, él sabía: allí estaba la verdadera misericordia, no la que ahorra las consecuencias, sino la que restaura el espíritu antes de que se pierda para siempre. Por la mañana, cuando los primeros rayos de sol tocaron Jerusalén, un nuevo cántico nacía en secreto sobre las piedras aún frías del aposento real. «Crea en mí, oh Dios, un corazón puro». Era más que poesía, era una ofrenda viva. El rey estaba desnudo ante el Señor, sin armaduras, sin coronas, sin excusas. Y Natán, en su casa modesta, también permanecía en oración. Sabía que no todos los profetas tienen el privilegio de ver el fruto de la palabra lanzada. Pero en aquella ocasión, algo dentro de él decía que el cielo se había movido, que el arrepentimiento de un rey cambiaría más que su propia historia. Cambiaría toda una línea de sangre. Los años pasaron como el viento que atraviesa los montes de Judá, silencioso, insistente, invisible a los ojos, pero inevitable. Y cuando David ya estaba envejecido, encorvado por el tiempo y las guerras, otro conflicto se acercaba, esta vez dentro del palacio mismo. Natán ya no visitaba la corte con frecuencia, pero aquella mañana trajo consigo un peso distinto. Un siervo había traído la noticia. Adonías, uno de los hijos de David, se había proclamado rey sin el consentimiento de su padre. Se habían organizado fiestas, reunido aliados, confundido al pueblo. La sucesión estaba siendo violada ante todos, pero Natán sabía, y nunca había olvidado, la palabra que Dios había dado sobre Salomón, el hijo de Betsabé. No podía callar. La misma voz que un día lo envió a confrontar el pecado, ahora lo llamaba a proteger la promesa. Y como antes, no vaciló. Buscó a Betsabé y juntos entraron en la presencia del anciano rey, que apenas podía sostenerse en pie, pero cuyo espíritu aún ardía al oír la verdad. «Mi señor, juraste por el Señor tu Dios que Salomón reinaría en tu lugar», dijo Betsabé con voz firme, mientras Natán completaba, recordándole la palabra dada, el cielo que había hablado, la responsabilidad que ahora reposaba sobre sus hombros. David escuchó,
Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de miedo, sino de gratitud. Gratitud por saber que, en aquella corte cansada, aún quedaban voces que no se habían doblado. Y entonces, con la misma autoridad con que un día comandó ejércitos, ordenó que Salomón fuese ungido ante el pueblo, montado en la mula real, proclamado públicamente como el elegido del Señor. Natán observaba de lejos, entre la multitud, con el corazón en paz. Aquello no era solo política, era el cumplimiento de una promesa. La misma fidelidad de Dios que perdona el pecado, también preserva sus planes. Y el profeta entendió, una vez más, que ser fiel en el momento oportuno puede cambiar el curso de toda una nación. El sonido de los shofares aún resonaba cuando Natán regresó a su casa aquella tarde. No había multitud esperándolo, ni siervos extendiéndole mantos, ni voces celebrando su sabiduría. Jerusalén hablaba de Salomón, del nuevo rey, de la fiesta repentina, pero el nombre de Natán apenas se murmuraba en los pasillos. Y eso lo confortaba. No servía para ser recordado por los hombres, sino para ser reconocido por el cielo. Se sentó a la puerta de su morada, las manos apoyadas en las rodillas, envejecidas, y se quedó mirando a los niños correr por las calles de piedra, el aroma del pan recién horneado que salía de las ventanas vecinas, el polvo dorado que se elevaba bajo los pies de los transeúntes. Era allí, en la sencillez, donde el profeta hallaba su mayor gloria. Saber que obedecía, aunque no fuera exaltado. No buscaba el trono ni los elogios. Su alma hallaba reposo en el silencio de quien cumple lo que se le encomendó. En lo profundo del pecho, sabía que su papel iba más allá de las palabras pronunciadas en el momento justo. También era guardar, registrar, testimoniar lo invisible para que, algún día, otros pudieran verlo. En las noches siguientes, a la luz de una pequeña lámpara, Natán escribía. Con precisión casi irreverente, anotaba las hazañas del rey, las guerras, las alianzas, las derrotas, las palabras que David pronunciaba en los momentos más íntimos, las oraciones murmuradas cuando nadie las oía. No registraba solo para mantener viva la historia. Escribía como, quien sabe que el cielo acompaña cada línea. Era un acto de temor y al mismo tiempo de amor. Y mientras la tinta oscura se deslizaba por las fibras del pergamino, se preguntaba cuántas de aquellas palabras serían leídas por ojos que jamás lo conocerían. Tal vez ninguna, tal vez todas. Pero no importaba, su misión era preservar la fidelidad de Dios, mostrar a las generaciones que hasta los reyes más poderosos necesitan recordar que hay un trono más alto. Y sobre todo, que Dios no olvida las promesas hechas, incluso cuando los hombres fallan. Allí, en la soledad de su escritura, servía a un reino mayor que el de David o Salomón, el reino eterno. Cierta noche, mientras revisaba algunos rollos antiguos guardados en vasijas de barro, Natán sintió algo diferente. Era como si el aire hubiese cambiado. La brisa cálida de la tarde cesó, y un silencio pesado ocupó el aposento. No se oía nada de la calle, ni ruido de animales, ni siquiera el chisporroteo del aceite en la lámpara. Se detuvo. El corazón se aceleró sin explicación, como si su espíritu percibiera una presencia. Se incorporó con cuidado, los ojos tratando de penetrar la penumbra. No había luz más que la que temblaba sobre los rollos abiertos. Y entonces llegó. Una impresión profunda, casi un susurro, pero no en palabras. Era como si su alma fuera envuelta por una verdad antigua, eterna, demasiado inmensa para explicarse. El linaje, la promesa, el trono eterno. Algo dentro de él gritaba en silencio. Todo aquello señalaba a un rey mayor. Y aunque jamás lo vería con ojos terrenales, ya podía sentir, en su vejez, en su silencio, en su fidelidad, que todo cuanto había escrito, cuanto había dicho, cuanto había preservado, formaba parte de algo mucho más grande. Y en ese instante, solo,
rodeado apenas por sus escritos y por la presencia invisible, Natán lloró. No como quien se despide, sino como quien finalmente comprende el peso del llamado. Su vida nunca estuvo llena de victorias grandiosas, nunca lideró ejércitos, nunca fue celebrado en plazas, pero fue el hombre que se atrevió a hablar cuando todos callaban, que recordó a un rey su pecado sin miedo a perder la cabeza, que protegió una promesa cuando todo parecía a punto de desviarse, y ahora entendía cada paso, cada silencio, cada línea escrita a mano formaba parte de la historia del Mesías. Sí, porque aquel trono eterno del que habló a David no terminaría en Salomón, se cumpliría en el Cristo, y aunque no supiera su nombre, Natán lo sentía con el peso de quien tocó un hilo de la eternidad, y eso le bastaba. A la mañana siguiente, el sol salió como de costumbre, calentando las murallas de Jerusalén y las piedras de las casas humildes. Pero para Natán, aquel día cargaba una ligereza rara. Era como si, por dentro, algo se hubiera concluido. Aún no comprendía todo lo vivido la noche anterior, pero había una paz inexplicable en su pecho, como si el mismo Eterno se hubiese sentado a su lado mientras escribía. Al salir a caminar por los callejones del barrio de los escribas, muchos lo saludaron con reverencia contenida, como si supieran que aquel hombre, con sandalias gastadas y rostro surcado por el tiempo, había sido parte de algo que nadie se atrevía a tocar. Pero Natán no se creía superior. En silencio, miraba cada rostro, cada detalle, como si viera al pueblo de Dios con los ojos del propio Señor. Sabía que lo que realmente sostenía a la nación no eran los muros ni las espadas, sino la alianza. Y si algo había aprendido a lo largo de los años, es que Dios siempre cumple su parte de la promesa, incluso cuando el hombre falla en la suya. Algunos años después de la unción de Salomón, ya con manos más lentas y visión debilitada, Natán seguía registrando los acontecimientos de la corte. Anotaba los discursos del nuevo rey, las construcciones iniciadas, los juicios e incluso los primeros indicios de vanidad que empezaban a surgir entre los nobles. Nada escapaba a su mirada atenta, pero había algo más profundo en su escritura, como si con cada línea intentara alertar a las generaciones futuras. El poder puede cegar, la riqueza puede seducir, pero la verdad permanece. En una ocasión, al escribir sobre la inauguración del templo, sus manos temblaron. Las trompetas, los levitas, el pueblo reunido, todo parecía glorioso. Pero Natán veía más allá de la ceremonia. Sabía que el mismo Dios que llena el templo de humo también puede abandonarlo cuando los corazones se apartan. Por eso, escribía con lágrimas, como quien desea que sus palabras impidan un desastre aún por venir. Sus pergaminos no eran solo registros, eran súplicas ocultas en forma de historia. Fue en una de esas noches silenciosas, mientras acomodaba los rollos en un arca de madera oscura, cuando una sensación lo invadió de nuevo, no como antes, sino con un peso de urgencia. La mano quedó suspendida en el aire, la mirada fija en la llama de la lámpara. Algo dentro de él sabía, su tiempo se agotaba. No hubo visión ni voz audible, pero sí una convicción suave, profunda, irrefutable, y junto a esa certeza vino el clamor de su alma: que permanezca la verdad, Señor, incluso después de mí. Sabía que reyes irían y vendrían, que el pueblo oscilaría entre fidelidad y rebeldía, pero la palabra, aquella a la que había servido toda su vida, es eterna. Y si al menos un joven, un sacerdote, un levita, si al menos uno entre 1000 leyera sus registros y recordara lo que Dios hizo con David, cómo él restauró lo que parecía perdido, entonces su vida habría valido cada renuncia. Ese mes, Natán casi no salió de casa. Los siervos de Salomón seguían visitándolo de vez en cuando,
pidiéndole consejos, consultando textos antiguos, pero él respondía poco, con voz cansada, la mirada más hacia adentro que hacia el mundo. Su cuerpo se apagaba, pero su alma ardía más que nunca. Cierta noche, tras concluir la última línea de un rollo en el que describía la promesa de Dios a David, cerró los ojos unos minutos y murmuró: «Todo es por ti, Señor». No había multitudes, ni despedidas, ni gloria humana. Pero el cielo, ese sí, sabía exactamente quién era aquel viejo profeta, el que se atrevió a decir la verdad en el trono más temido, el que cargó el peso de la promesa cuando todos dudaban, el que escribió con lágrimas para que otros no se perdieran en el silencio. Natán no vivió para ser recordado por los hombres, vivió para obedecer a Dios, y en ello encontró todo. Cuando la noticia de la muerte de Natán llegó al palacio, Salomón guardó silencio durante largos minutos. Estaba en medio de una reunión con consejeros, discutiendo tributos y fronteras, pero los despidió con un simple gesto. Se quedó solo, andando en círculos por su cámara privada, el sonido de sus sandalias resonando en las paredes de mármol. Conocía a muchos hombres sabios, se rodeaba de estrategas, escribas y príncipes de varias regiones, pero Natán era diferente. Era el último lazo vivo con el tiempo de su padre, con las noches en que David lloraba en silencio, con las promesas que Dios había hecho y que, de algún modo, seguían resonando a través de la línea real. Salomón recordaba cuando, siendo niño, oía al profeta hablar, nunca con imposición, nunca con pretensión, sino con una claridad que hacía a los guardias contener la respiración. Natán no necesitaba alzar la voz para silenciar una sala. Su presencia era como la brisa antes de la tormenta, discreta, pero cargada de algo mayor. Aquella misma tarde, Salomón mandó traer los escritos de Natán. Ordenó que se llevaran a la biblioteca real, se limpiaran, se restauraran, se protegieran con tapas de cuero y se sellaran con el sello del reino. Mientras los sostenía en sus manos, no como rey, sino como hijo de una promesa, Salomón se dio cuenta de algo que lo perturbó y confortó a la vez. Aquel hombre no había escrito para él, había escrito para Dios. Y, por misericordia, le había permitido a él, Salomón, tener acceso a esas verdades. Entre tratados y libros extranjeros, los rollos de Natán parecían distintos, no por la caligrafía, sino por el espíritu que cargaban. Era como si cada palabra siguiera viva, como si el papel respirara, como si el silencio entre las líneas hablara más que los textos de los filósofos de Egipto o las leyendas de Fenicia. Allí estaba la historia de la restauración, de la verdad que quiebra el orgullo, del valor de un hombre común que recordó a un rey que existía un trono por encima del suyo. Aquella noche, Salomón pidió que no lo interrumpieran. Se quedó solo con los escritos. Leyó sobre la parábola de la corderita, sobre el «tú eres ese hombre», sobre el silencio que cayó en la sala del trono, sobre la lágrima de su padre. Leyó los versos del Salmo 51 al margen de una hoja, anotados con letra menuda, casi como un secreto entre profeta y rey. Leyó sobre la conspiración de Adonías, sobre la intervención de su madre, sobre su propia unción. Y allí, entre registros y oraciones, comprendió que todo, absolutamente todo, estaba entrelazado. El pecado, el arrepentimiento, la promesa, la sucesión, la línea real. Y entendió también la razón por la que Dios había confiado tanto a un hombre que nunca vistió armadura, nunca empuñó espada, nunca gobernó. Natán había guardado la historia, más aún, había sostenido la verdad cuando estaba a punto de ser devorada por el silencio de los aduladores. Salomón sintió un nudo en la garganta, no de dolor, sino de gratitud, porque ahora sabía, su reino no comenzó con él, comenzó con un arrepentimiento, con una voz firme,
con una fidelidad inquebrantable. Días después, Salomón mandó construir un pequeño memorial en las afueras de Jerusalén, lejos de los palacios, en una ladera donde el profeta solía caminar solo. Era solo una piedra lisa, con palabras sencillas: aquí reposa Natán, profeta del Altísimo, guardián de la verdad, amigo de los reyes, siervo de Dios. Nada más. No había estatuas ni adornos, pero allí muchos de los que pasaban, aun sin saber quién era, se detenían a reflexionar. Algunos decían que había algo extraño en aquel lugar, una paz distinta, un silencio que no causaba miedo, sino reverencia. Y tenían razón, porque cuando alguien vive no para sí, sino para la voluntad del Eterno, incluso su ausencia sigue hablando. Incluso su tumba lleva ecos del cielo. Y así, aún sepultado, Natán continuaba haciendo lo que siempre hizo: señalar a Dios, no con gritos, sino con el testimonio de una vida fiel hasta el fin. Los años pasaron, y el nombre de Natán empezó a mencionarse menos. Entre los jóvenes del reino surgieron nuevos escribas, nuevos consejeros ocuparon sus asientos en la corte, y la ciudad se transformaba ante los ojos de las generaciones siguientes. Pero en ciertos círculos, principalmente entre los levitas más ancianos, los profetas solitarios y los hijos de quienes habían presenciado los días de David, el nombre de Natán todavía se pronunciaba con un respeto casi silencioso, como si bastara mencionarlo para recordar que la verdad, por más dura que sea, siempre es necesaria. Muchos de sus escritos fueron incorporados a las crónicas oficiales. Otros se preservaron en rollos escondidos, protegidos por familias que, en secreto, leían sus palabras como quien busca dirección cuando todo alrededor parece oscuro. Era como si la vida de aquel hombre se hubiera convertido en un mapa. No un mapa hacia el poder, sino hacia la obediencia. Y cada línea que escribió, cada vez que se atrevió a hablar sin miedo, apuntaba siempre a un único norte: el corazón de Dios. Hubo un tiempo en que la ciudad fue invadida, muchos años después de su muerte. Los gritos de las espadas resonaban en las calles, el templo fue saqueado y muchos rollos fueron destruidos. Pero entre los escombros, un joven que ayudaba a limpiar el santuario encontró un rollo antiguo, manchado y amarillento. Al desenrollarlo, leyó con lágrimas en los ojos la historia de la parábola del profeta al rey. Leyó sobre el pecado, sobre el valor, sobre el arrepentimiento, y allí, entre humo y cenizas, comprendió que la fidelidad de Natán era un grito que atravesaba los siglos. La verdad puede ser olvidada por los hombres, pero jamás se apaga ante Dios. El rollo fue guardado, escondido, pasado como herencia espiritual, y así, incluso con el templo profanado y el pueblo disperso, la historia del profeta que se atrevió a decir: «Tú eres ese hombre», seguía viva, como una chispa que jamás se extingue, por pequeña que sea. Hasta hoy, hay quienes leen los salmos de David y perciben algo distinto en los versos más quebrantados. Hay quienes oran el Salmo 51 y entienden que esa oración no nació solo del dolor de un rey, sino del valor de un profeta, porque no habría habido arrepentimiento sin confrontación, y no habría habido confrontación si Natán hubiera temido más al trono de David que a la voz de Dios. Hay una profundidad secreta en ese salmo, algo que los estudiosos quizá nunca logren traducir en sus análisis, pero que quienes han sido quebrantados y restaurados conocen bien. Es la marca de alguien expuesto por la luz, no para ser destruido, sino para ser salvado. Y detrás de esa luz había un hombre fiel, que eligió obedecer incluso cuando el precio era alto. Por eso, la historia de Natán no termina con su muerte. Vive en cada alma que decide obedecer la voz de Dios por encima de la opinión de los hombres. Y quizá esa sea la herencia más poderosa que alguien pueda dejar. Una vida
que incluso después del final sigue diciendo la verdad. Natán no realizó milagros espectaculares, no dividió mares, no resucitó muertos, no fundó ciudades, pero hizo lo que muchos evitan durante toda una vida. Dijo lo correcto, en el momento correcto, con el espíritu correcto. Fue firme, pero no cruel. Fue celoso, pero no vanidoso. Amó a Dios más de lo que temió a los hombres, y por eso cambió el curso de la historia. Porque un hombre puede ser olvidado, pero la obediencia que nace del temor del Señor, esa resuena por la eternidad. Que jamás despreciemos el papel de aquellos que hablan cuando todos callan, porque muchas veces son ellos, los Natán ocultos de nuestra generación, quienes sostienen el hilo invisible que une la tierra con el cielo. Si esta historia habló a tu corazón, no te vayas en silencio. Demuestra tu amor por Dios. Dale like, suscríbete y comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Y antes de irte, cuéntanos en los comentarios qué parte te tocó más. Tu respuesta puede ser el comienzo del cambio en la vida de alguien más.